Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Ha caído el telón de las elecciones primarias e internas. Finalmente se pronunció el Consejo Nacional Electoral hace un mes. Hoy los hondureños estaban votando y seleccionando a los candidatos a cargos de elección popular en el Partido Liberal, en el Partido Libertad y Refundación y en el Partido Nacional. Hoy hemos invitado a un político nuestro, un hombre que ha desempeñado importantes cargos dentro de la administración del Estado y en el Ministerio Público, el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado. Doctor, qué gusto saludarlo, feliz noche. ¿Qué lectura le ha dejado este proceso electoral primario e interno, que es apenas un paréntesis de la gran batalla, lo vamos a llamar así, que nos espera el último domingo de noviembre? Buenas noches, doctor. Buenas noches, don Rosendo García, y buenas noches a sus televidentes. Bueno, no hay duda, Rosendo, que de un caos en el proceso electoral. Un caos que se debe fundamentalmente a los políticos que no tomaron las decisiones oportunas para poder impulsar el proceso de identificación de los hondureños en el registro civil, porque no aprobaron una ley electoral que le permitiera un contexto holgado al Consejo Nacional Electoral para poder ejecutar el proceso electoral adecuadamente, y desde luego la ausencia hasta el último momento de un presupuesto suficiente para poder enfrentar los costos del proceso electoral al Consejo Nacional Electoral. Y todavía hay una cuestión pendiente, y es el Código Procesal del Tribunal de Justicia Electoral, al cual se le han dado facultades para crear sus propias normas procedimentales, lo que genera una grave inseguridad al momento de tomar decisiones en relación con las impugnaciones que seguramente se presentarán. Todo esto ha generado un caos que, como le digo, la percepción ciudadana es de que algo malo pasó en ese proceso. Y luego el hecho de que finalmente las elecciones primarias están en manos de los partidos políticos, no está en manos del Consejo Nacional Electoral. Los partidos políticos integran las mesas electorales, receptoras electorales, con sus propios activistas, y ellos ahí pueden perfectamente alterar la voluntad popular, porque solo ellos lo pueden hacer ante la ausencia de una supervisión ciudadana que permita garantizar el proceso y sus resultados. Así es que la percepción es de que lo que ha ocurrido es un gran fraude generalizado en todos los partidos. Doctor Orellana, por la víspera se conoce la fiesta. Esto es común oírlo en Olancho, allá de donde usted es originario, en el Paraíso, y en casi todo el territorio nacional. Con estos acontecimientos, para que no se repita lo mismo en noviembre, ¿cómo debe planificarse la elección general? ¿Cuál debe ser la postura de las organizaciones políticas que ya seleccionaron sus candidatos y de los 11 partidos restantes que preparan sus candidatos a cargos de elección popular, para que se respete la voluntad del pueblo, para que llegue a la alcaldía, al Congreso y al Poder Ejecutivo el que el pueblo decide en las urnas y no de pronto el que le impongan? Así es, porque lo que vamos a ir a escoger en las elecciones generales en una gran
cantidad, no todos desde luego, pero una gran cantidad, son candidatos producto del fraude. Nos han impuesto candidatos. Y con dinero del pueblo hondureño, Chendo, eso es lo peor, porque esa estafa que han hecho los políticos al proceso electoral y a la voluntad popular, lo han hecho dilapidando el presupuesto general de la República, porque les asignaron recursos a los partidos por esos partidos políticos desde el Consejo Nacional Electoral. Así es que, ¿qué es lo que debemos hacer para evitar que en las elecciones generales se vaya a traducir esto en una tragedia? Bueno, en primer lugar, aprobar una ley electoral que efectivamente haga transparente el proceso. Ese proyecto de ley que han estado discutiendo en el Congreso Nacional, siendo solo se distingue de la vigente en un 3 o 4%. De ahí el resto es igualita, es la misma ley electoral, no cambia. Yo creo que eso debía la ciudadanía, sobre todo la sociedad civil y las organizaciones gremiales, fundamentalmente las empresariales y los profesionales, estar vigilantes y exigirles a los políticos de que esa ley electoral garantice que el voto del ciudadano se va a respetar, que va a haber supervisión ciudadana, que las mesas receptoras electorales estén integrados no por activistas, sino por personas que no tengan compromisos con los partidos políticos, que no sean representantes de los partidos políticos, sino que sean representantes de la ciudadanía. Y aquí yo he pensado siempre que tendría una apertura enorme para los jóvenes que recién acaban de cumplir 18 años para incorporarlos a las actividades cívicas. Nadie puede dudar que un joven de 18 años está ya retorcida su mente, como la tienen los activistas que solo llegan ahí a vigilar los votos de sus correligionarios y aquellos que los ponen y a retorcer los resultados electorales porque así se los imponen sus candidatos, sino que son jóvenes que son independientes, que son libres, que son sanos. Eso es lo que debíamos de buscar para integrar esas mesas. ¿Qué puntos son innegociables y que se deben abordar a profundidad por las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional en el marco de esta reforma política? Porque muchos tienen esto como la gran apuesta de una elección transparente en noviembre. Nueva ley electoral y no acudir con la ley actual, porque para empezar, si eso ocurriese, una mesa electoral receptora va a ser imposible montarla con más de 30 personas en un cubículo ejerciendo el sufragio frente a este número de representantes, con el hecho que no debemos olvidar la pandemia. Sí, actualmente están todos los partidos, eso debía de regularse. Yo diría que saquen los partidos de ahí. Es injusto para el pueblo hondureño que las elecciones estén en manos de los partidos políticos. Está bien que la campaña esté en manos de los partidos políticos, pero no las elecciones ni sus resultados. Que eso sean responsabilidad de la ciudadanía, del pueblo soberano, para que vigile su voto, él. Además, que se dé participación a la supervisión, no solo a la supervisión en las mesas electorales, sino la supervisión allá en el Consejo Nacional Electoral, porque el problema que tiene el Consejo Nacional Electoral no son los consejeros. Al fin de cuentas, ellos tratan de hacer lo mejor posible. El problema es que los empleados del Consejo Nacional Electoral todos son activistas de los partidos políticos. Y los que están ahí en esas bodegas manejando, manipulando esas actas y escaneándolas son activistas políticos. Y esos son puestos ahí por los candidatos a presidente, candidatos a diputado, candidatos a alcalde. Y si son puestos por ellos, ¿qué creen que van a ir a hacer ahí? A vigilar los votos de sus candidatos y a ver cómo les ayudan. Ese es el problema que tenemos allí en esas bodegas. Aunque el Consejo Nacional Electoral diga hoy que ha sido un proceso transparente, la verdad es que no es responsabilidad de ellos estas elecciones que son primarias y son de los partidos políticos. Lo malo que ha habido es imputable a los partidos políticos.
Pero Hay una lo que va a propuesta, acontecer en las generales sí es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, y eso es lo grave. hay una propuesta, doctor Orellana, para que en caso de darse la reforma, en las mesas electorales receptoras sean los tres partidos que fueron a las primarias los que tengan representante más uno que se va a agregar de forma aleatoria del resto de las 11 organizaciones políticas que ya entran en la pugna por la presidencia de la República y el resto de los cargos. ¿Considera que esto puede sanear el proceso o más bien lo va a enredar mucho más por aquello de que habrá muchos líderes de partidos políticos que no fueron a las internas reclamando por qué a ellos solo se les da uno entre 11? Va a haber problemas, desde luego. Lo mejor, Chendo, sería sacar a los partidos políticos, los representantes de los partidos. Pero si no se puede, pues al menos que queden lo menos posible. Y lo menos posible son los partidos que han ido a las primarias. Y lo otro, que como usted dice, que se lo estén alternando. Solo que esos dos, porque entiendo que son dos más para integrar un número impar, pues siempre estarán expuestos a la compra del partido que tenga más dinero, para así garantizarse la mayoría en la mesa electoral, para el caso de hacer que un voto nulo se convierta en un voto válido, un voto o llenar las casillas, porque en las mesas electorales se llenan las casillas vacías. Eso hay que reconocerlo. Ahí se ha hecho históricamente y no creo que en esta ocasión no lo hayan hecho. Y no creo que no lo vayan a hacer en las elecciones generales. Entonces, lo que hay que hacer es tener, además de reducir el número al mínimo, tener esa supervisión. Sin supervisión se presta para la sinvergüenzada. Se han escuchado muchas propuestas, incluso candidatos que no les favoreció el voto popular en estas elecciones primarias e internas, el derecho de impugnar que les asisten. Han presentado sendos recursos para que se anulen las primarias e internas. Usted como político sabe que esto es imposible para el país. Y si revisamos, van más allá. Han solicitado que se quite a los 3 concejales propietarios que actualmente están en el organismo electoral. ¿Cómo observa esto, doctor? Bueno, sobre la nulidad, mire, así como está regulado la ley electoral, no se puede lograr la nulidad de las elecciones ni la nulidad de la declaratoria de elecciones en el plazo que dice la ley, ni tampoco hay causales suficientes como para poder, por ejemplo, declarar la nulidad de la declaratoria de elecciones, porque las que están elencadas más son supuestos para la nulidad de la elección, no de la declaratoria de elecciones. De manera que está mal hecha la ley. Ese tema de la nulidad debía ser objeto de estudio de los políticos a través de los expertos en materia electoral procesal, para darle la oportunidad de sustanciar un procedimiento idóneo, breve y a su vez efectivo para tener respuesta. Eso es en relación con la nulidad. Por eso va a ser imposible que esas nulidades finalmente se puedan declarar con lugar. Lo otro, sobre la destitución. Mire, yo creo que parte del caos que ha habido es responsabilidad de consejeros del Consejo Nacional Electoral. Le voy a explicar por qué. Ha habido 3 administraciones en el Consejo Nacional Electoral. La primera le corresponde al Partido Nacional, la segunda Libre y la tercera al Partido Liberal. De estas 3, la única que tuvo resultados efectivos y eficaces fue la del Partido Liberal. La del Partido Nacional y de Libre no pasó nada en el Consejo Nacional Electoral. Tan no pasó nada que no apresuraron el Censo Nacional Electoral. Entonces tuvieron 2 periodos y no lograron que el Registro Nacional de las Personas lo hiciera.
no lograron negociar con los políticos para darle esos recursos al registro y apurar lo que luego iba a ser responsabilidad de ellos. Así es que yo creo que esas dos primeras administraciones tienen la grave responsabilidad de haber generado el caos que hoy vemos en el proceso electoral. Fue la última administración que salvó la situación, porque recuerde usted que hubo hasta el propósito desde el seno del Consejo Nacional Electoral de no convocar elecciones. Es más, se dijo que la convocatoria que hizo la consejera Hall era nula y que era inconstitucional e ilegal. Casi dijeron que era un delito. Y, sin embargo, al final se aceptó la convocatoria y se sometió a la convocatoria. Todo aquello fue una estridencia para generar un caos en el proceso. Pero en todo caso, hay responsabilidad negligente, desde luego que sí, de las primeras dos administraciones. La última ha hecho lo que ha podido y lo ha logrado en forma efectiva, porque lo que se hizo, realmente lo extraordinario que se logró es que la última administración fue posible hacer las cosas. Claro, no se hicieron como se deseaba, pero eso es el problema que han heredado los concejales, es esa herencia que le han dejado los políticos ahí, que son esos activistas que están refugiados en el Consejo Nacional Electoral, y que es necesario empezar a revisar eso, porque no es posible que el proceso electoral esté en manos de activistas, debe estar en manos de profesionales, no de activistas. Muy bien, está con nosotros el exfiscal general de la República y político hondureño Ángel Edmundo Orellana Mercado. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado. Bueno, los tiempos se deberán aprovechar considerando, doctor, que el 27 de mayo, ya estamos cerca, viene la convocatoria para las generales y es en este tiempo que habrá que hablar de las famosas alianzas que ya se están discutiendo. Hoy doña Xiomara Castro Sarmiento ha dicho que el lunes convoca a toda la oposición para comenzar a escuchar sus propuestas de cara a una gran alianza de la oposición. ¿Es la única ruta para enfrentar al Partido Nacional? Desde su óptica, ¿qué visión nos puede compartir, doctor? Definitivamente, creo que es lo mejor. Crear una plataforma en donde coincidan todos los partidos políticos de la oposición para enfrentar el partido gobernante. La enorme cantidad de votos que sacó el candidato oficial y luego sumado con lo que sacó el doctor Oliva, llegan a más de 1 millón de votos. Sean válidos o inválidos, el hecho es que ya están aceptados por el Consejo Nacional Electoral. Si fuesen que hicieron fraude, Chendo, eso significa que lo van a repetir en las generales. Y si la oposición va dividida y ellos en el poder, con el presupuesto y con las posibilidades de movilización que tienen, además con esa política asistencial que han llevado a cabo, pues van otra vez a lograr que la gente, o al menos que los resultados se les sean favorables, aunque la gente no vote por ellos. Así es que lo mejor es que la alianza busque la manera de cómo ir a proteger sus votos juntos, a exigir que los resultados sean transparentes y verificarlos. Y la única manera de hacerlo es que se reúnan, platiquen y hagan una alianza que yo no sé si lo van a poder hacer en la forma como se ha pretendido, que se unan todos con un solo candidato, porque tendrían que ir a promover de repente candidatos que
por ejemplo, para Libre resultan altamente tóxicos. Algunos que van, por ejemplo, en las planillas de diputados del Partido Liberal. Entonces, ahí va a haber un problema, que entonces tienen que buscar un mecanismo de alianza en donde no les permita hacer ese tipo de campañas, porque sería realmente contradictorio, incoherente, que Libre promocione aquellos candidatos que supuestamente le han hecho daño al país, le han hecho daño al presupuesto y que incluso justamente por algunas acciones de algunos de los que van ahí es que Libre nació. Entonces, todo eso tiene que verse a fondo, a profundidad. ¿Usted ve difícil, doctor, entendimiento entre las fuerzas opositoras, sobre todo por la experiencia que dejó la alianza del 2017 con Salvador Narrala a la cabeza y el respaldo que dio en su mayoría Libertad y Refundación? Debemos reconocer, si bien ahí estaba el Pinu, el músculo de el político lo dio Libre. Sí, yo creo mire, mi deseo es que haya alianza, de que se logre la alianza, pero tiene que caminar mucho trecho, tiene que hacer filigranas los altos dirigentes de los partidos y sobre todo la candidata del Partido Libre para lograr conciliar todos los intereses que se plantean en una posible alianza, considerando que muchos de esos líderes, son veleidosos, son caprichosos, algunos llevan problemas personales, otros problemas de personalidad. En todo caso, son egos gigantescos que van a tener que lidiar y satisfacer y bajar su intensidad para ponerse de acuerdo. Bueno, aquí tenemos el tuit que le hacía referencia, doctor. Vamos a la unidad con los exaspirantes del Partido Libre. Y para el próximo lunes invito a iniciar el diálogo entre los partidos de oposición. La convocatoria es para Yanni Rosenthal, Luis Zelaya y Salvador Narrala para formar la alianza que derrotará la dictadura y refundará la patria. ¿Usted les recomendaría a estos políticos que se sientan aún y cuando hoy Salvador Narrala ha dicho que él no va por asuntos personales, por un compromiso previo, debemos decir? Lo que dijo Narrala es que no puede asistir porque estará fuera del país. Pero con esta iniciativa que ha tomado doña Xiomara Castro Sarmiento, ¿usted les recomienda que se sienten y que arranquen esta ronda de negociaciones, aun y cuando en esa mesa pueden haber personas que no congenian? Allá tierra adentro, hoy estamos con mucho refrán popular, decimos se mastican pero no se tragan. Sí. Bueno, yo creo que la iniciativa de la candidata de Libre es inteligente, es oportuna y vale la pena aplaudirla. Yo estoy de acuerdo, porque siendo lo importante en los políticos es que dialogan. Por eso existe la política, porque la política sustituye la guerra. Con la política lo que se logra es ponerse de acuerdo. La política es esencialmente el arte de negociar, de llegar a acuerdos, de llegar a convenios, pero acuerdos o convenios en interés de la patria. A mí me preocupa una tesis que se ha venido manejando, bueno, que es histórica en el Partido Nacional y en el Partido Liberal. Eso lo han manejado ellos siempre. Pero ahora es una tesis que también maneja Libre, y es que los cargos públicos pertenecen a los partidos políticos. Es decir, que los partidos políticos tienen derecho a los cargos públicos. Lo que se traduce en repartirse los cargos públicos. Ahí me preocupa que una alianza finalmente termine en una simple repartición de cargos públicos. Que digan, bueno, vamos a integrar la Corte con liberales, nacionalistas y con Libre. Y también con Salvador de Honduras y con otros que están por ahí. Y simplemente repartirlo en función de los partidos y con activistas de los partidos.
y distribuirse así otros cargos importantes como el Tribunal Superior de Cuentas, la Fiscalía. Está bien que el Ejecutivo se maneje así porque el Ejecutivo es político. Está bien que el Congreso Nacional se maneje así porque es político. Pero esos otros órganos son tan especializados y garantizan, por un lado, el buen manejo de los recursos del Tribunal Superior de Cuentas y por el otro lado, proveen seguridad jurídica, como es el caso del Poder Judicial, que si lo metemos en esta negociación tradicional que le ha causado tanto daño al país de repartirse los cargos públicos para tener áreas de poder e instruir a sus magistrados a tomar decisiones de acuerdo a los intereses de los dirigentes, ahí vamos muy mal. La alianza debe hacerse en función de los intereses del país, porque los desafíos que vienen son gigantescos, esas demandas, esos retos que nos va a plantear la sociedad, que ya lo están planteando, pero que se van a acrecentar el próximo año, necesita de un gobierno estable, fuerte, y eso solamente se puede lograr con alianzas bien consolidadas. ¿Debería esta alianza opositora tener la cabeza del Partido Liberal? Le planteo esto a usted como simpatizante de esta organización política, considerando los resultados que ha obtenido en este último proceso primario, doctor. Bueno, no hay duda de que el Partido Liberal es la segunda fuerza política del país. Ya lo demostró. Está claramente demostrado. Si hay fraude, como es la percepción, bueno, ese es otro problema, pero también hay percepción de fraude en el Partido Nacional y en Libre. Pero en todo caso, está bien distribuida, ya clasificada la importancia de los partidos. En primer lugar, el Partido Nacional, en segundo lugar, el Partido Liberal y en tercer lugar, Libre. Si es así, la candidatura debe asumirla el Partido Liberal, definitivamente sí. ¿Y cómo fortalecer este instituto político de cara a las elecciones generales, sobre todo por el planteamiento que hemos escuchado del ex candidato Luis Zelaya, que ha dicho públicamente que él adelanta ya diálogo con Salvador Narrala para crear una fuerza opositora que de pronto puede sumar otros aspirantes a la presidencia y fortalecerse? ¿Va a dañar esto al Partido Liberal? Bueno, el Partido Liberal está muy golpeado, chicos. Desde luego que sí, está muy golpeado. Estas elecciones primarias lo desgarraron. Y si el Partido Liberal no logra consolidarse internamente para, no para estas elecciones que vienen, sino para el otro periodo presidencial, el Partido Liberal va a tener una presencia muy, muy mediocre, casi pigmea. Aun cuando el Partido Liberal todavía es fuerte, es pujante, y lo ha demostrado en estas elecciones, pero se puede desgastar, se puede dañar mucho en el camino, en estas luchas internas, y finalmente causar un daño irreversible. Claro que sí, puede suceder eso. Muy bien, está con nosotros el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado. Hacemos una pausa, ya regresamos desde el banquillo. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado. Bueno, dentro de todos estos resultados que ya ponderábamos, doctor, hay un elemento que llama poderosamente la atención. Más allá de la votación válida que muestra el órgano electoral para los nacionalistas, los liberales y Libre, es el hecho de la gran cantidad de votos nulos y blancos. Partido Nacional ronda los 200,000, una cantidad impresionante. Los liberales 100,000 y Libre un poco más de 50,000. ¿Qué estará pasando con el elector? ¿Cuál puede ser el reflejo? ¿Malestar con los partidos políticos o falta de enseñanza al que va a ejercer el sufragio cómo hacerlo? Porque esto es apenas un ensayo. En noviembre, como lo decimos, lo que vamos a tener es una sábana a nivel del Congreso Nacional. Bueno, lo que
se puede traducir como un rechazo a los candidatos, es el voto en blanco. El voto nulo, pues puede ser porque inconscientemente el votante cometió un error y lo anuló, a menos que denote que conscientemente lo hizo. Por ejemplo, que haya colocado ahí una frase y haya destruido el voto. Pero si es blanco, sí es un rechazo, es un repudio, y eso sí es grave. Habrá que ver cuántos son exactamente los blancos, porque si los blancos superan los nulos o son de una gran cantidad, los partidos donde más han recibido ese rechazo debían evaluarlo. Esto, doctor, es un mal augurio para las generales, sobre todo cuando revisamos el número de abstencionismo que se han venido registrando en los comicios generales. Bueno, en este primer ejercicio de las primarias de 4.8 millones, ha votado el 52% promedio, se han quedado más de 2 millones sin ejercer el voto. Y de pronto son números que si los comparamos es similar a lo de otras elecciones, pero el nivel de abstencionismo va creciendo día a día en el pueblo. Bueno, y a eso agrega leyendo el hecho de que el Censo Nacional Electoral fue cuestionado incluso desde el mismo Consejo Nacional Electoral. Es decir, que lo que tenemos no es realmente lo que es de la población políticamente activa del país. Hay un problema ahí de administración de ese censo que no se hizo bien y en consecuencia no refleja el total de la población. Pero es una gran cantidad, desde luego, estamos hablando de 2 millones y algo, y eso significa que esta gente no tiene partido o conscientemente no va a votar aún siendo militante o simpatizante de un partido. Y esta es la gente que tienen que ir a conquistar los partidos ahora, porque ahorita solo votaron los militantes o aquellos simpatizantes, pero ahora tienen que ir a conquistar los independientes. Y esos independientes, si no se han involucrado en los partidos, es porque rechazan lo tradicional de los partidos, del Partido Nacional, del Partido Liberal. Y habrá que ver por qué no los entusiasmó Libre en esta ocasión, para convertirlo en una segunda fuerza, en una primera fuerza electoral. Eso significa que Libre tiene una tarea mayor que la que tienen el resto de los partidos, porque tiene que convencer a los independientes de que es opción. Y todos en general tienen que convencer. El Partido Liberal tiene una gran tarea en eso. Pero si lo hacen en alianza, es muy posible que atraigan ese voto independiente, porque habría grandes vertientes que podrían atraer a esa masa de votantes indecisos. ¿Y cuál es ese trabajo que debe realizar la oposición para atraer a esos indecisos? Bueno, y diría hasta lograr una motivación para que vaya la mayor cantidad de los empadronados a las urnas, porque los datos que tenemos de país es que el 51%, quizás poco más en las últimas elecciones, son los que están eligiendo al presidente. Y de ahí ese temor a aprobar una reforma total de la ley electoral que permite una segunda vuelta. Bueno, entiendo yo, siendo más bien que es como el 27 o 30% el que elige el presidente, porque como no hay segunda vuelta electoral, solo en ese porcentaje es que queda la elección del presidente. El resto del porcentaje se divide entre los partidos que perdieron, los que ha habido son dos partidos, el Partido Liberal y Libre, que aunque no es cierto que perdió Libre, pero así lo declaró el Tribunal Supremo Electoral, y quien eligió a Juan Orlando fue menos del 30%, creo. Así es que es muy poca gente la que realmente elige el presidente, justamente porque hace falta esa segunda vuelta electoral. Pero con una alianza tendría todos los partidos con una candidatura presidencial y distribuyéndose los diputados y alcaldes tal cual lo han presentado los partidos. Pero
eso es lo más importante, cómo superar las diferencias que hay para lograr eso. Bueno, y a propósito, doctor, aquí tengo estos datos que nos llaman poderosamente la atención en cuanto a votos blancos frente a los nulos que me hizo referencia en el Partido Nacional. Superan los blancos a los nulos, son 108,000, un poco más, estoy hablando de números cerrados, 108,000 los blancos frente a 86,000 nulos. En el Partido Liberal son más de 50,000 los blancos frente a un poco más de 40 de votos nulos. Y en Libertad y Refundación casi están tablas, 26,000, 25,000. Bueno, ahí tiene usted un porcentaje representativo porque para lo que ha entusiasmado los partidos, los activistas, quiere decir que no ha sido lo suficiente. Es un rechazo importante. Estamos hablando de grandes cantidades, más de 100,000 en el caso del Partido Nacional, más de 50,000 en el caso del Partido Liberal. Son cantidades que pueden determinar una elección general. Bueno, la vez pasada por 15,000 creo que ganó el gobernante. Así es que 50,000 es mucho y 25,000 en libre es bastante. Es un repudio a los candidatos, esos blancos 25,000 en libre. Y esto, doctor, de cara a las generales, se puede entender que son votos que pueden ser una atracción para otros partidos políticos que votaron en blanco porque de pronto hasta se les obligó y otro aspirante los puede captar y llevárselos en las generales. Es difícil creer eso porque, si se tomaron la molestia, por ejemplo, en el Partido Liberal y en Libre, que es oposición, de ir a votar en blanco, esos son activistas. Ese es el voto duro del partido prácticamente. Pero de repente, doctor, fueron obligados porque también se cuida el puesto de trabajo. Y en la general son libres. Libres sí, entendiendo la palabra electoral, va, no partido. Tiene razón. Y ya el Partido Liberal tiene gente, incluso, pero yo creo que el Partido Liberal ahora tiene menos gente que el Libre. El Libre tiene más clientela electoral en la administración pública que lo que pueda tener el Partido Liberal. Y seguramente tiene razón usted, los obligaron y llegaron a votar y tenían que acreditar a sus colocadores, a sus empleadores que fueron a votar y bueno, votaron en blanco. Pero eso significa repudio que en elecciones generales o bien votan igual o votan por otro partido. Tiene razón usted, pueden buscar otro candidato. Muy bien, vamos a ir a una pausa, doctor. Ya regresamos en este diálogo aquí en Al Banquillo. Nos acompaña el exfiscal de la República, Ángel Edmundo Orellana Mercado. Seguimos Al Banquillo, está con nosotros el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado. Nos hemos quedado hablando de política, pero siempre es bueno abordarlo, doctor, a usted con su experiencia en otros temas. Fue secretario de Defensa hace unos años. ¿Qué piensa de esto que está dictando los Estados Unidos sobre el tema migratorio y pidiendo a las Fuerzas Armadas que refuerce la frontera para parar las caravanas? ¿Es viable esta petición o es más de lo mismo? Bueno, era previsible que el gobierno de Biden no abandonase el tema de la migración irregular. Claro que sí. Este es un tema de seguridad nacional para ellos. Tiene muchas implicaciones, incluso en materia de seguridad social, de salud pública, etc. Pero el problema es que este flujo migratorio es inevitable por las circunstancias de desigualdad, de explotación, de discriminación que hay en estos países centroamericanos y particularmente Honduras, que de los 3 países del Triángulo Norte es el que en peores condiciones está. Entonces, Estados Unidos tiene que lograr que estos gobiernos contribuyan en esa tarea. Por eso es que Trump impuso aquella regla del tercer país seguro
a México y a Guatemala, a El Salvador y a Honduras, porque quería garantizarse que esta gente no fuera, convirtiendo a nuestros hermanos en verdugos de nuestra propia gente. Por ejemplo, en el caso de México, que siempre ha sido un refugio para la gente que migra, pues ahora se convirtió en un verdugo de sus hermanos centroamericanos, porque pues, ya sabemos lo que pasaba. Pero esto de cerrar las fronteras vía el ejército, que ahora es la política de Biden, bueno, habrá que ver si lo hace México, si lo hace Guatemala, El Salvador. Honduras lo va a hacer. Lo va a hacer sencillamente porque el gobierno tiene necesidad de acercarse a Biden, sobre todo por todo lo que se había dicho antes, de que no iban a tratar con su gobierno, que iban a evitar el gobernante y que las ayudas iban a venir vía la sociedad civil, las organizaciones empresariales. El gobierno va a ceder en lo que Biden les pida. Definitivamente creo que sí va a cumplir. Esa fuerza militar va a estar en la frontera. No creo que se resista el gobierno, aún cuando el gobierno, desde luego que ha toreado, por decirlo con una palabra popular, al gobierno de Biden, desde el momento en que ha contratado una firma de lobby que ha ido a hacer cosas allá amenazantes, juicios que ha habido en Nueva York y que ha puesto en entredicho incluso la misma seguridad del país. Pero bien, yo creo que en este caso no va a ser, va a tener que hacerlo porque de lo contrario, consecuencias políticas va a tener. ¿Y qué mensaje nos está mandando la administración Biden en cuanto al manejo de la política exterior y las peticiones directas a estos países del Triángulo Norte y las condiciones que está poniendo para el apoyo, que no debemos desconocer, ha sido el principal aliado histórico y la nación que más apoya a Honduras en diferentes proyectos y programas, doctor? Bueno, nosotros estamos bajo el área de influencia de Estados Unidos. Área de influencia importante, patio trasero, nos dice. Pero no solamente eso, Che. Estados Unidos tiene control sobre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. En el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional tienen hasta veto, igual que tienen veto allá en el Consejo Nacional de Seguridad de Naciones Unidas. Así es que, y en el Banco Interamericano tiene una importante presencia. Así es que nosotros tenemos necesariamente que lidiar con Estados Unidos. Tenemos que tenerlo siempre entre nuestros amigos, porque no podemos pelearnos con Estados Unidos porque se nos cierran puertas importantes. Así es que todos los que andan soñando de que pueden dar la espalda a Estados Unidos es un error. Sin embargo, a Estados Unidos hay que tratarlo con la dignidad del caso, como país soberano que somos. No permitir que se manosee la dignidad nacional, que no permitir que se ofenda la soberanía nacional. Y para eso lo que necesitamos son gobiernos que tengan esa estatura moral, que respete los Estados Unidos, que diga efectivamente con este tenemos que tratarlo así porque tiene la suficiente estatura para hacerlo. De manera que tenemos que tener relaciones, pero tenemos que aceptar aquello que sea aceptable siempre que haya reciprocidad. Eso es lo importante. Y advierte, doctor, que este acercamiento que se ha dado en los últimos días puede conducir a que nos vea diferente la administración Biden, a pesar de las críticas a la actual administración por el manejo de recursos y la canalización de ayuda que anualmente nos brinda Estados Unidos, ya no llegue a través de organizaciones de la sociedad civil, como se escuchó en Washington, y ya hayan algunos programas que ya los va a manejar directamente el Estado, o eso está lejos de darse. Bueno, con los gringos uno no sabe a qué atenerse, porque ellos tienen sus intereses y nosotros los nuestros. Sin embargo, ellos sí son capaces de defenderlos e imponerlos y nosotros no. Nosotros anteponemos los intereses de Estados Unidos a los nuestros. Y no sé si finalmente Estados Unidos va
aceptar que toda la cooperación que tenga venga a través del gobierno o a través de la sociedad civil u organizaciones empresariales. Ya no se sabe qué tenerse porque había dicho una cosa al principio y al final terminó haciendo otra. Sin embargo, creo, Chendo, que al menos en materia de Estado de Derecho y lucha anticorrupción, Estados Unidos no puede prescindir de la institucionalidad estatal, porque si quiere que fortalecer las instituciones que luchan contra la impunidad, necesariamente tiene que fortalecer al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas y a la Procuraduría General de la República. Son 4 instituciones del Estado que forman parte del gobierno nacional y no puede prescindir de ellos entonces en el momento en que venga a ejecutar planes para fortalecer justamente estas instituciones o lo que hacen estas instituciones. Así que si no es con el gobierno propiamente, sí lo van a hacer directamente con la Corte, con el Ministerio Público, con el Tribunal Superior de Cuentas y con la Procuraduría General de la República. Y con las Fuerzas Armadas que usted conoce muy bien, ¿qué visualiza? Porque también han sido aliados y amigos de los Estados Unidos. Bueno, es que realmente fíjese que aquí lo que opera es que desde Estados Unidos se acercan a las instituciones según el poder que la organización estatal estadounidense representa. Si es el Pentágono, se acerca a las Fuerzas Armadas. Y esa relación siempre la han tenido fluida y no la van a eliminar cualquiera que sea el gobernante. No importa siempre que las Fuerzas Armadas respondan a los intereses del Pentágono. En materia política es el Departamento de Estado. Y en materia de justicia es la justicia federal. Y esta ya sabemos para dónde va, para dónde está enfilando su batería. De manera que yo creo que las Fuerzas Armadas no va a tener problemas de recibir los apoyos siempre y cuando se cumplan algunos requisitos que el gobierno va a tener que cumplir para que esas ayudas se den. Aunque ya hay una intención manifiesta en el Senado de interrumpir el apoyo a las Fuerzas Armadas y a la seguridad, todavía no se ha efectivizado. Hay que esperar esa decisión todavía en el Senado. Doctor, le agradezco que nos haya acompañado. Feliz noche. Igualmente, Chendo, gracias a usted. Un honor. Buenas noches. Muy bien, con nosotros esta noche al banquillo el exfiscal general de la República y político hondureño Ángel Edmundo Orellana Mercado. Por su sintonía, muchas gracias.